Bueno, nuevamente buenas noches a los que están ingresando. Bienvenidos y gracias por participar en esta charla en el Día de la Salud Mental. Esta charla está dirigida para una concientización, para un aprendizaje y decidimos desde la escuela brindarles información para que ustedes puedan tener idea, los que no lo tienen, y buscar apoyo, saber dónde dirigirse, saber de qué se trata. Y la charla está preparada por un grupo de ya casi egresados de la escuela, del curso superior de Psicología Social, los cuales van a estar transmitiendo sus aprendizajes y todo su proyecto para brindárselo a ustedes. Le voy a dar la palabra a Sabri. Chicas, no la hacen con... Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Gise. Gracias, bueno, por este Bienvenida, espacio. Sabri. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, nosotros vamos a iniciar esta charla de una manera un poco práctica y para que todos entendamos cuál es el contexto, ¿no? En el cual estamos viviendo en nuestro país y cuál es la situación actual que tenemos con respecto a la salud mental. Nosotros contamos con una ley de salud mental que fue promulgada en el 2010. ¿Sí? Esta norma ordena la clausura de los centros monovalentes y prohíbe la creación de nuevos establecimientos especializados. Lamentablemente podemos decir que fue defendida por los mismos sectores que hoy se indignan ante la decisión del Ministerio de Salud de comenzar con los cierres, ¿sí? Y los vaciamientos, como lo estuvimos viendo estas semanas, por ejemplo, con el Instituto Laura Bonaparte. En el 2021, uno de los tantos y emblemáticos, vamos a decir, expositores de esta ley de salud mental fue el el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde entre risas no pudo pronunciar la palabra desmanicomialización. Y dijo que su provincia tenía un alto cumplimiento de la ley de salud mental. Esta norma claramente pone en riesgo a las personas con enfermedades mentales y deja a las clínicas y a los hospitales a la intemperie legal. Esta ley todavía sigue vigente y dispone el cierre de los neuropsiquiátricos, es decir, los establecimientos especializados en esto, en un plazo de 10 años. Ordena que los pacientes sean internados en institutos o hospitales generales. Claramente esta ley, que en un principio se la vio como exigente, sí, es muy exigente, pero hay que entender que las instituciones generales, ¿sí? Aquellos que tienen problemas de salud mental, no son bien recibidos. Esto habla de un desconocimiento en la materia de quienes claramente nos gobiernan. Habría que decirle a los defensores de esta ley que se queden tranquilos, que pueden internar a todos los pacientes que actualmente están a disposición con el cierre del Hospital Bonaparte, como decía el gobernador Kicillof. Un paciente cardíaco, un fracturado, uno que necesita asistencia respiratoria o alimentación por sonda, está internado para guardar reposo en una cama. Un paciente psiquiátrico, un paciente en rehabilitación de su salud mental o de adicciones, claramente, es un paciente que no está atado a una cama. ¿Sí? Esto es lo primero que nos marca el desconocimiento de aquellos que hicieron la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque ellos necesitan deambular, necesitan espacio recreativo, necesitan realizar actividades al aire libre. Todo esto es parte fundamental en la rehabilitación de esos pacientes.
Entonces esta ley los estigmatiza. Podemos decir también que en casi todos los hospitales y clínicas psiquiátricas a lo largo del país, el abordaje que se da no es únicamente psiquiátrico, como se piensa, sino que es multidisciplinario. Esta es otra cosa que nuestros legisladores no tuvieron en cuenta al momento de sancionar esta ley. La norma dispone la atención en la salud mental que está a cargo de un equipo interdisciplinario. Esto está integrado por profesionales de la salud mental, por técnicos y por otros trabajadores capacitados, en el cual nosotros podemos formar parte de esos grupos interdisciplinarios, sean como psicólogos sociales o como agentes de primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, debido a que nosotros podemos integrar parte de esos grupos de apoyo para estas personas. Estas áreas, si se cierran, estos lugares, si se cierran, no solamente quedan pacientes que están afectados en su salud mental de lado, sino también quedan fuera todos aquellos que están en rehabilitación por adicciones. El Bonaparte, por ejemplo, también está destinado a la rehabilitación de adictos. Entonces, claramente, el desconocimiento de las personas que elaboraron esta ley, la ignorancia, porque no cabe otra palabra, es muy grande. Y lamentablemente, los únicos que se oponen a que esto sea reformado son quienes nos gobiernan. Y los únicos que reclaman desde el 2010 a esta parte que esto sea reformado son los familiares o los propios trabajadores de la salud, que no son tenidos en cuenta. Con lo cual, yo plantearía que estaría buenísimo desde nuestro conocimiento, ¿no? Que los operadores políticos no se disfracen de profesionales de la salud mental, sino que se dediquen a su trabajo y den la oportunidad en el espacio que corresponde, que es el Congreso, al debate sobre la necesidad de reformar esta ley actual por completo. Le doy paso a mi compañero Gabriel. Bien, continuando lo que dice mi compañera, de la ley a la que hace referencia, es la ley 26657, que dice derecho a la protección de salud mental. La presente ley tiene supuestamente por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquella con padecimiento mental. La ley reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. El Estado también reconoce a la persona con padecimiento mental con derechos, que son los mismos derechos que establece la Constitución. Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales. Se incluye el área de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de los medios y tecnología adecuada para su comprensión. Se implementan acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral para personas después de alta institucionalidad, atención domiciliaria, supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares comunitarios. Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la República deben contar con los recursos necesarios que el Estado no está brindando. El rechazo de la atención de paciente, ya sea ambulatorio o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado un acto discriminatorio a los términos de la Ley 23.592, cosa que tampoco se está respetando. Dayana, te paso el mando.
¿Dayana está? Dai. Dai, el micrófono no se te escucha. Sí, ahí está, perdón. Disculpen, chicos. Bien, yo voy a ir sumando un poco, ¿no?, a lo que mis compañeros han ido mencionando, gracias a todas estas aportaciones, como lo han traído. Si bien la salud mental es importante, ¿no?, como lo ha mencionado mi compañera Sabri, Gaby, hay leyes presentes, vigentes, las cuales por ahí no se prestan atención y pueden pasar desapercibidas, pero no quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Hoy en día, si bien la salud mental se percibe, ¿no?, con mucha más comprensión, mucho más abierto en lo que es nuestra sociedad, todavía también existen ciertos estigmas y es una realidad. Se reconoce la importancia de lo que es el bienestar general, promover, ¿no?, lo que es la concientización, los recursos, el acceso a estos, las discusiones, ¿no?, que hay frente a los tipos de trastornos mentales, las organizaciones las cuales bien van fomentando el cuidado, el apoyo entre pares, el acceso a servicios, a salud mental, la disponibilidad de recursos, las cuales son fundamentales, la atención clínica, que es crucial para poder crear entornos que estos puedan favorecer el bienestar emocional de las personas, ¿sí? Y desde otro punto de vista también a lo que es en lo psicológico, la salud mental, si bien abarca lo que es el bienestar emocional, psicológico y social, este influye cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos frente a la vida, lo que se nos va presentando. Es esencial también para poder manejar el estrés, la forma de establecer relaciones interpersonales, la toma de decisiones las cuales puedan ser buenas y efectivas para la persona, ¿sí? Por eso es fundamental poder concientizar la importancia de lo que es cuidar la salud mental. Y salud mental, cuando hablamos de esta, ¿no?, no es solo la ausencia de enfermedad, ¿sí?, sino también es un estado equilibrado, ¿sí?, lo que es en lo físico, en lo social, en lo psicológico, la cual requiere atención y es de cuidado constante para que podamos, ¿no?, estar mucho mejor sociedad y individual. Y ahora le voy a dar eh, paso a lo que es a mi compañera para que pueda también ir mencionando los tipos de trastornos y la importancia en la salud mental. Muy buenas tardes para todos. Acá vamos a hablar de los trastornos mentales y también las enfermedades mentales. Pero ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad mental y el trastorno mental? ¿No? Los trastornos mentales se adquieren a través de la conducta y las enfermedades mentales tienen origen orgánico en las estructuras cerebrales o la materia gris que se le dice, y el equilibrio bioquímico del cuerpo, que es la capacidad del organismo. Mientras que son afecciones graves que pueden afectar la manera en que pensamos, nos afecta el humor, el comportamiento. A veces puede ser ocasionales o de larga duración. Puede afectar la capacidad de comportamiento. Puede ser, los más comunes son los mentales. Y hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos mentales pueden mejorar y muchas de ellas a veces se recuperan por completo. ¿Por qué es importante cuidar la salud mental? Es importante en todas las etapas de nuestra vida, desde la niñez, la adolescencia, hasta la adultez y la vejez. Esta salud mental puede ayudarnos a enfrentar el estrés de la vida, a estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, contribuir en forma significativa a la comunidad, trabajar productivamente, alcanzar completo potencial.
La salud mental es importante porque puede afectar toda nuestra salud física. Por ejemplo, podemos tener trastornos mentales que pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física, como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Y ahora mi compañera Celia les hablará de los factores de la salud mental que la afectan. Hola, buenas tardes. Gracias, Silvana. Bueno, ampliando la información que ya han desarrollado mis compañeros, vamos a hablar, como dijo Silvana, de los factores que afectan a la salud mental. Uno de ellos son los factores biológicos, como los genes o la química del cerebro, es decir, esa predisposición biológica o genética que pueden desarrollar un trastorno que afecte la salud mental. También cuando hay antecedentes familiares respecto a un problema de salud mental, por ejemplo, la esquizofrenia. Otro factor importante también son las experiencias de vida de cada persona, como trauma o abuso. También otro factor muy importante es el estilo de vida que llevan las personas, como la dieta. Por ahí no llevan, hay cambios de hábitos alimenticios o no llevan una dieta equilibrada por diversas cuestiones. Esto se puede transformar en un trastorno alimenticio. También en cuanto a la actividad física, a veces hay personas que son muy obsesivas en el cuidado físico y hacen entrenamientos muy obsesivos por cuidar su figura o por imitar a algún personaje que tienen favorito. Y otro factor, es el consumo de sustancias. Todos estos factores que nombré pueden afectar a la salud mental. ¿Puede cambiar con el tiempo mi salud mental? Sí, por supuesto. Por ejemplo, si se está enfrentando a una situación difícil, como problemas de salud, el cuidado de algún pariente enfermo o alguna situación económica que esté atravesando la persona, desempleo, todas estas situaciones afectan a la salud mental. Por eso, esta situación que puede provocar agotamiento o abrumar la capacidad de las personas, puede afectar a la salud mental. Pero, por otro lado, puede modificar su salud mental con pedir ayuda, recibir terapia para mejorarla, también utilizando otras medidas como hacer meditación, usar técnicas de relajación, ejercicios de respiración. Todas estas cuestiones sirven como para cambiar la salud mental. También tenemos que tener en cuenta señales o advertencias que por ahí nuestro cuerpo nos está brindando y que por ahí lo normalizamos. Por ejemplo, y esto puede afectar a la salud mental. Por ejemplo, cambios en el hábito de las comidas o del sueño, es decir, por ahí dormir todo el día, quedarse despierto durante la noche, comer a cualquier hora. Estos cambios de hábitos pueden dañar a la salud mental. Aislarse de las personas,
de las actividades que se disfrutan, sentirse vacío, como que nada le importa, fumar, beber, usar drogas más de lo habitual, por ahí sentirse confundido, olvidadizo, o tener de repente cambios de humor, que esto afecta a las relaciones con las personas con quienes convive, o con las relaciones con los amigos, con el entorno de la persona. Escuchar por ahí voces o creer cosas que no son ciertas. Pensar en lastimarse a sí mismo o a otros. No poder realizar tareas diarias, como llevar los chicos a la escuela o ir al trabajo. Todas estas señales que por ahí, si se está sintiendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro comportamiento, esto afecta a la salud mental y hay que pedir inmediatamente ayuda. Buscar ayuda. La terapia de la conversación, los medicamentos, pueden tratar los trastornos mentales. Si no se sabe por dónde comenzar, hablar inmediatamente con un profesional de la salud. No dejarse estar, siempre hay que pedir ayuda y tener en cuenta todas estas señales si por ahí estamos sintiendo. Ahora le doy la palabra a Florencia para que continúe con esta temática. Bueno, así como nombraba mi compañera Celia, algunos de los trastornos que pueden afectar nuestra salud mental, yo voy a nombrar otros y también voy a hacer hincapié en los que ella ya nombró. Cuando hablamos de trastornos podríamos nombrar a los siguientes. Uno de ellos puede ser las adicciones. Como todos ya conocen, las adicciones es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o hacia una relación. No solo hablamos de sustancias como la marihuana, la cocaína y otras de las drogas ya conocidas, también hablamos del tabaco, de la adicción al juego, que denominamos como ludópatas, adictos al trabajo, adictos al gimnasio. Todas estas adicciones crean una dependencia que nos afecta en exceso. Otro de los trastornos que puede llegar a afectar nuestra salud mental sería la ansiedad, que en sílaba sería TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizado. Este trastorno es una afección mental en la cual la persona está con frecuencia preocupado o ansioso acerca de muchas situaciones diferentes. Esto nos lleva a que nuestra cabeza en ningún momento pare, ¿sí? Estar preocupado y tener constantemente pensamientos negativos, con miedo. Todas Significa estas cosas. ¿Qué significa la sigla TAG? No te había escuchado bien. La sigla TAG significa Trastorno de Ansiedad Generalizado. Muchas gracias. ¿Ahí se escuchó? Sí. Bueno, este trastorno, como mencionaba, nos afecta en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque nos hace tener miedo a veces en lugares que tal vez visitábamos con constancia, pero por empezar a sentirnos abrumados en lugares, nos pueden dar ataques de pánico, ataques de fobia, el ruido, el bullicio, ¿sí? Puede llevar a que este trastorno de ansiedad dañe nuestra salud mental y no nos permita vivir libremente las cosas que nosotros hacemos a diario, ¿sí? Este trastorno se transforma en patológico cuando no tenemos el control y se interpone en sus actividades cotidianas, que es lo que mencionaba. Las causas de la ansiedad se desconocen, pero se dice que el estrés es una de las causas que afectan este trastorno, ¿sí? Otro de los trastornos en los que hablamos cuando hablamos de la salud mental sería de la violencia de género, que
La persona que padece violencia de género es una persona que a diario está relacionada con una persona en donde la manipula, recibe agresión, recibe violencia. Perdón, pero hay una persona que levanta la mano hace rato y quería saber si tiene alguna duda. No, disculpa, Ah, después de la otra vez, de la bien, sigla TEA, perdón. me quedó levantada la mano. Eh, bueno, la violencia de género, como nombré, ¿dónde estaba? Acá. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de que son actos que dañan el equilibrio emocional de quien lo sufre. Esta persona puede encontrarse con una violencia verbal, psicológica o física, donde una de las causas que afectan su salud mental son los celos excesivos, los insultos, las humillaciones, la indiferencia, la infidelidad, etc. Refiriéndose a estas personas como personas que son totalmente manipuladas y que a la hora de poder querer salir de eso no encuentran la salida porque sienten que son menos personas, ¿sí? Se sienten como que se me fue la palabra, se sienten como en un estado de ánimo bastante bajo, ¿sí? Se sienten menos personas que otras, ¿sí? Y el último trastorno del que voy a hablar es el trastorno alimenticio, que habla de la conducta alimenticia, ¿sí? Este trastorno afecta a las personas en cuanto a su pensamiento, a la comida y a la conducta de cómo consumirla. Dentro de este trastorno encontramos los ya conocidos como la bulimia, la anorexia, el trastorno por atracón, la vigorexia y la ortorexia. Estos trastornos pueden llegar a afectar a la persona. ¿Por qué? Porque afecta en cuanto a su salud mental, a evitar que puedan disfrutar de su comida en cuanto a la violencia, a la anorexia y a la bulimia. Y la vigorexia habla de las personas que tienen ese exceso en consumir, por ejemplo, proteína, las personas que van constantemente a los gimnasios. Ahora voy a cederle el espacio a mi compañera Camila. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito de los factores sociológicos y el contexto social, cómo puede llegar a afectar a la salud mental. En el 2005, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Cami, no se te escucha bien. Adelantate ¿Se te un poquito más, que no te escucho nada. Perfecto. Bueno, se escucha? vuelvo a repetir. Yo voy a hablar de los factores socioculturales, sociológicos que afectan y cómo afectan a la salud mental. Bueno, en el 2005, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, estableció una comisión de determinantes sociales de la salud. En este se definen aquellas condiciones en que las personas viven, nacen, crecen, envejecen, trabajan y se desenvuelven cotidianamente, incluido el sistema de salud. Estas circunstancias impactan en la salud y dependen de la condición de la persona, es cuando enferma o no. La salud mental también se ve incluida en estos determinantes sociales, de los cuales la pobreza y la inequidad socioeconómica están fuertemente relacionados a un mayor riesgo de desarrollar una psicopatología. Dentro de esto tenemos dos hipótesis, la hipótesis de selección social y la hipótesis de causalidad social. La primera, que es la hipótesis de selección social, presenta personas con algún tipo de predisposición genética patológica mental o somática, que luego de enfermar desciende de escala social que estaba previamente. Después, más adelante, explico esto de las escalas sociales. Cami, no se te escucha, Cami, porque es muy importante lo que estás diciendo y no se te está escuchando. ¿Sí? Perfecto. Te sale todo cortado
no cortado, sino que hay un micrófono como si lo tuvieras lejos, no sé, a ver, porque es muy importante lo que estás diciendo. ¿Quieren que repita de nuevo las hipótesis? Sí, las hipótesis ahí. Perfecto. Bueno, tenemos dos hipótesis, como decía, tenemos una que es la selección social y de causalidad social, la otra es de causalidad social. La primera, que es la de selección social, nos, nos indica que hay personas que tienen algún tipo de predisposición genética, patológica mental o somática, que luego de enfermar descienden de una escala social que pertenecían hacia otra. Luego voy a explicar qué se trata esto de las escalas sociales. Y después tenemos la segunda, que es la causalidad social, que argumenta que la sociedad, la situación social por sí, causaría enfermedad mental. Existen evidencias que sustentan la hipótesis de la causalidad social, asociando la pobreza y la vulnerabilidad social a un mayor riesgo de probabilidad de desarrollar trastornos mentales. Si bien hay psicopatologías desarrolladas, como por ejemplo con alta carga genética, como por ejemplo la esquizofrenia, hay otras enfermedades como la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el abuso de sustancias, que son enfermedades que deberían tratarse dinámicamente como socioambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto enferma. El autor Moffat, que es un autor que usamos mucho los psicólogos sociales, explica que desde el ámbito social los criterios de salud y enfermedad se dan en función del lugar que ocupamos nosotros como sujeto, como grupos en la sociedad. Y debido a determinadas normas o culturas, se margina o no se margina a la persona, ¿no? Acá podemos ver, y voy a contarles esto de las diferencias sociales o de los escalafones sociales. Nosotros lo llamamos los anillos de la marginalidad, ¿no? Y para ponerlos un poquito en contexto, los anillos de la marginalidad son óvalos que se superponen uno de otro, y en el centro queda el poder, que es el núcleo de toda sociedad, y es el que impone las leyes y las normas. Cuando hablamos de esto, hablamos de características y beneficios que privilegian a algunas personas y a otras no, y por lo tanto son las personas que deciden o imponen lo que es supuestamente normal, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, una familia tipo debe ser papá, mamá, los hijos. No se concibe la posibilidad, por ejemplo, en este mal llamado normal, de una familia homosexual, por ejemplo, ¿no? Cuando, después les voy a dar otro ejemplo también se puede ver en el primer nivel, ¿no? Vamos a pasar al segundo nivel, que es cuando se ven los transgresores o los llamados discriminados. ¿Por qué se llaman así? Porque son personas que son diferentes, que se corren de la norma o de las leyes impuestas por este poder, por este primer anillo, por este primer nivel, y hacen algo transgresor, ¿no? Este nivel se fusiona con el primero y es permeable. ¿Qué quiere decir? Que se puede pasar del primer nivel al segundo nivel y del segundo nivel al primer nivel. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, un ejecutivo que pierde el trabajo y está en un estatus social elevado y pasa a la sociedad de los más comunes, que somos todos nosotros, ¿no? Una sociedad más sin, digamos, tantos recursos económicos,
Y también lo podemos ver al revés, una persona de una familia tipo, que se egresó, que le costó mucho estudiar, que tuvo trabas en el camino y así todo pudo llegar a ese puesto de trabajo que le da este poder y esta inserción en el primer anillo en la sociedad, digamos, de poder, ¿no? Y cuando hablamos del segundo anillo, del último anillo, del tercer anillo, hablamos de las personas que Moffat llamaba marginados. Estas personas son personas con diagnósticos, con patologías, con discapacidad, en situación de pobreza, en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas con adicciones. Este nivel es donde se ve marcada la marginalidad de la sociedad, cómo la sociedad va marginando a las personas y esto es lo que enferma. Ya sea por su apariencia física, por su orientación sexual. Vemos la gran discriminación. Por ejemplo, cuando una persona trans va a pedir trabajo, hoy ya no se ve tanto, en una época se veía más, que no le daban la posibilidad de conseguir un puesto laboral y tal vez estaba mucho más capacitado que una persona mal llamada normal y caía lamentablemente en la prostitución por no llegar a tener recursos, por no tener trabajo, caía en esto de la prostitución, ¿no? Y se va marginando cada vez más en la persona y ahí es cuando va enfermando. También lo podemos ver en un hecho cotidiano que creo que a todos nos pudo haber pasado, es cuando, por ejemplo, un expresidiario estuvo encarcelado por determinado tiempo, por robo, por ejemplo, y nos golpea la puerta de nuestra casa y nos dice que nos quiere cortar el pasto. Y muchos de nosotros prejuzgamos y no le damos la posibilidad. Pensamos, ¿y si entra a mi casa y nos roba? ¿Y si vuelve a reincidir? Entonces no le damos la posibilidad de que realice este trabajo y pueda ganarse su dinero dignamente para no reincidir en su delito, ¿no? Y entonces acá vemos por estos ejemplos, otro ejemplo también, sí, decime. Por ejemplo, Argentina no tiene un sistema de rehabilitación penal en lo que es inserción laboral en los reos. A eso Y iba. es un desastre. Yo como policía me doy cuenta que a pesar de que se rehabilitan, no los aceptan fácilmente en otros No lugares. tienen posibilidad de reinserción, no tienen posibilidad de reinserción. Y ahí A es pesar de cuando la persona, ahí es cuando, sí, algunos terminan la primaria, la secundaria, incluso terciarios o estudios universitarios dentro de las cárceles, pero son un pequeño sector de ponerle 1000, 20, te salen aptos para rehabilitarse en todas las funciones académicas, pero son muy poquitos. No hay un sistema que incentive a reo a terminar la primaria, secundaria, la universidad obligatoriamente. Es más como optativo, y ahí está el error. No puedes hacerlo optativo. Perdón, interrumpo 2 segundos para corregirte en algo, Kevin. No es obligatorio, obviamente, ¿sí? El estudio cuando estás en un sistema carcelario, pero sí te reduce la pena, ¿sí? Esa es la motivación que el 90%, digamos, de los que habitan o de la población carcelaria lo incentiva o debería de movilizarlos para obtener una educación superadora. Una vez que salen con título, ¿sí? Mayormente pueden ser abogados, de hecho la mayoría son abogados, pueden tranquilamente ejercer su profesión porque tienen la propia población que es quien los va a emplear. Entonces, deberíamos de apuntar, y esto capaz que sería un
otro tipo de charla, pero deberíamos de apuntar y orientar en estos casos el sistema carcelario, que al igual que el de salud mental, es bastante deficitario, ¿sí? No solo por las condiciones en las que viven y las problemáticas que tienen. Y con esos que fomentan demasiado lo que son talleres de cocina para, ¿cómo se llama? Insertarlos laboralmente en trabajos laborales simples, cocina, panadería, y nosotros Sí, decimos, pero ¿sabes por qué es esto? Disculpa, te interrumpo un segundo. Eso ¿sabes por qué se da? Porque no hay recursos, porque el Estado no da recursos a que las cárceles tengan otro tipo de talleres para dar. Pero bueno, igual no le interrumpimos a Cami y dejamos por ahí las preguntas, sí, para la parte del cierre, así podemos seguir con lo programado. Se lo súper agradezco. Como decía Kevin, ¿no? No hay una reinserción, ya sea laboral o en la vida cotidiana, como yo les nombraba, esto de el ladrón siempre va a ser ladrón, es un supuesto de la sociedad que margina y no le da lugar a la inserción nuevamente de la sociedad. Una persona rehabilitada de drogadicción o de cualquier otra adicción, se la margina y no es reinsertada en nuestra sociedad nuevamente. Entonces esto lleva a que estas personas enfermen, generen una psicopatología por estar tan excluidas de la sociedad. Le doy la palabra a mi compañera para que siga con la charla. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica, soy psicóloga social y también soy operadora en salud mental, ¿sí? Y hoy les quería hablar un poco quería hacer mi aporte desde el rol y la función que tenemos los operadores en salud mental, ¿sí? Que es tan importante. Pero bueno, primero les voy a contar un poco de una de las herramientas del operador de salud mental que hoy en día seguramente han escuchado hablar, que es la psicoeducación, ¿sí? Y la importancia que tiene para la salud mental. Cuando hablamos de psicoeducación, nos referimos, por ejemplo, a las aproximaciones terapéuticas donde se proporciona información específica acerca de los distintos padecimientos, trastornos o enfermedades mentales, perdón. También sobre los posibles tratamientos, formas de gestionarlos, técnicas para afrontarlos. Todo esto siempre basado en evidencia científica actual y relevante para poder abordar el tema de la salud mental de una forma correcta, ¿sí? Y siempre con mucho, digamos, con mucho cuidado, con mucho respeto. Este proceso de psicoeducación es justamente un proceso en el que el operador de salud mental es un facilitador, ¿sí? Un profesional de la salud mental que detalla la información para poder ir evacuando dudas y aclarando cuestiones relevantes. La psicoeducación representa un paso muy importante y previo a la intervención médica, psiquiátrica, etc. Se han hecho muchas investigaciones al respecto, ¿sí? De esta técnica de psicoeducación, y por ello se han arrojado datos muy positivos en su utilización como estrategia terapéutica. Es muy operativa, ya que potencia las distintas instancias de los tratamientos, como por ejemplo en distintos trastornos, como los que mencionaban antes mis compañeras, el TAG o trastorno de ansiedad generalizado, entre otros. Desde una aplicación integral, ¿sí? Ayuda mucho a acercarnos al objetivo y a mejorar la calidad de vida de las personas a las que psicoeducamos, ¿sí?
Como operadores en salud mental, es importante tener en claro que trabajamos en prevención y promoción de la salud, ¿sí?, mental, utilizando esta estrategia, esta herramienta de psicoeducación, transmitiendo conocimientos y otras herramientas que pueden ayudarnos a identificar los factores de riesgo potenciales que antes mencionaban mis compañeras, y aquellas situaciones en las que el equilibrio de la salud mental puede verse afectado. Es importante, como operadores en salud mental, trabajar desde la concientización, ¿sí?, acompañando a las personas en el proceso para que puedan fortalecer, por ejemplo, el autocontrol sobre su salud mental y tener en cuenta la responsabilidad del impacto de los factores de riesgo que tienen en esta salud biopsicosocial. El operador mental también, aparte de intervenir en aquellas situaciones, o sea, brindando herramientas como la psicoeducación, también brinda contención a las personas en estados de crisis, trabajando en ámbitos hospitalarios, como parte de equipos terapéuticos, promoviendo potencialidades, la interacción social, acompañando a las personas que sufren algún padecimiento o trastorno mental en su recuperación y facilitando la vinculación o revinculación con su entorno para que puedan tener un correcto desenvolvimiento en su contexto cotidiano. También podemos trabajar en forma interinstitucional, intersectorial. También trabajamos desde lo comunitario, por supuesto, ¿sí?, en aquellos sectores más vulnerables, apuntando a la reconstrucción y construcción de redes de apoyo con el fin de rescatar y generar más herramientas para poder detectar los factores de riesgo y generar hábitos saludables. Otro ámbito de incumbencia que es muy importante es la docencia, ¿sí? El operador en salud mental puede trabajar desde la docencia, desde la investigación, haciendo aportes muy importantes en lo que respecta a la salud mental. Así también como haciendo visitas domiciliarias, verificando y haciendo seguimiento de los pacientes en recuperación, fortaleciendo siempre las habilidades y capacidades a partir de la gestión y coordinación de talleres, por ejemplo, talleres creativos terapéuticos, coordinando e integrando grupos de adicciones, grupos operativos, hospitalarios, planificando estrategias terapéuticas y registrando la evolución del proceso, ¿sí?, de los pacientes y de aquellas personas que tienen algún padecimiento, pero siempre teniendo en cuenta que el operador en salud mental es una parte clave en el engranaje de lo que llamamos salud mental, ¿sí? Hay muchos campos de intervención, más allá de los que le nombré, y es muy importante que siempre busquemos nuestro lugar en estos equipos, porque como operadores en salud mental somos muy importantes. Así que bueno, les agradezco por haberme escuchado y le doy paso a mi compañera Sonia. Gracias, Vero. ¿Se me escucha? Bueno, finalmente creo que Bien. Gracias. Estaba diciendo que creo que finalmente esta charla ayudó muchísimo a dimensionar y tener quizás un panorama un poco más amplio sobre lo que implica tener una buena salud mental, ¿no? Probablemente algunos de los aquí presentes no estaban tan concientizados en cómo esto de tener una buena salud mental determina la manera en cómo nos relacionamos con los demás, cómo manejamos el estrés y además en cómo tomamos las diferentes decisiones en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto?
quizás muchos no dimensionaban el hecho de cómo esta problemática puede afectar a diferentes sectores y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto, y les pregunto también a ustedes, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Para eso hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es el autocuidado o el cuidado personal. ¿Por qué? Porque a partir del autocuidado nosotros estamos afianzando ese equilibrio mental. ¿Y qué significa esto? Bueno, el autocuidado significa dedicar tiempo a hacer cosas que nos ayudan a vivir bien y sobre todo a mejorar nuestra salud física y mental. Esto puede ayudarnos muchas veces a controlar el estrés, disminuir el riesgo de contraer enfermedades y sobre todo a ayudar al aumento de nuestros niveles de energía. El autocuidado es diferente para todos y es importante descubrir qué es lo que cada uno necesita y disfruta haciendo. Puede ser necesario muchas veces intentar diferentes cosas hasta descubrir qué es lo que funciona mejor para cada uno. Por ejemplo, algunos disfrutan salir a caminar, otros van al gimnasio, otros prefieren quizás escuchar música, bailar, hacer yoga. Lo importante es saber que cualquier acción pequeña de autocuidado en la vida diaria puede generar un gran impacto para mantenernos sanos mentalmente. Entonces, siendo así, ¿pudieron ustedes identificar los diferentes conceptos que expusieron mis compañeros en esta charla? De acuerdo a lo que escucharon, ¿ustedes pudieron dimensionar la importancia de estar informados, preparados y sobre todo capacitados para poder entender y sobre todo reconocer esos indicios que va dejando o mostrando una persona en situación de vulnerabilidad que va atravesando por un estado de enfermedad mental y cómo esto muchas veces se refleja en algún tipo de trastorno, no solamente patológico como se creía antes, sino que existen otros tipos de trastornos como los del tipo emocional que afectan la salud mental y que en muchas ocasiones por ahí no se sabe de la existencia de estas leyes que estuvimos comentando, y estas leyes amparan a la persona que atraviesa esa situación y que en muchos casos se respeta muy poco. Pero, ¿qué es importante saber? Que existen estas leyes que avalan la importancia de la salud mental y que muchas veces, valga la redundancia, pero se desconoce. Bueno, hablábamos también de una sociedad que muchas veces nos deja fuera de un sistema, como puede ser en el caso de la pérdida de un empleo, y cómo esa situación puede afectar la salud mental. Entonces, ¿tenían presente cómo estas situaciones afectan entonces la salud mental? Siéntanse libres de abrir los micrófonos si alguno quiere compartir alguna experiencia. Esta es una charla a modo informativa, así que si alguno quiere hacer algún comentario, estamos abiertos a sus opiniones. Lo que fue el tema de anillos de marginalidad, bastante interesante porque te recuerda las distintas trabas que nosotros mismos ponemos en una sociedad por apariencias. Sin darnos cuenta, influenciamos en este anillo de marginalidad subliminalmente, y hay ocasiones donde nos juegan contra porque termina siendo todo lo contrario y la persona que menos aparentaba resultaba ser la más capacitada y con mayor conocimiento e idoneidad en un asunto. Por eso que hablábamos también, ¿no? De que a todos nos ha pasado, a nosotros como psicólogos sociales también. Hoy en día uno por ahí tiene la capacidad y las herramientas de abrir un poquito más la cabeza y de ver las cosas de diferente manera, ¿no? Pero eh, entender que todos somos personas y que todos podemos rehabilitarnos, que todos podemos tener una reinserción, y qué importante que es la reinserción de las personas en la sociedad,
para no sentirse excluidos y no volver a reincidir, para no caer en una enfermedad mental, para mantenerse sano y poder llevar una vida más amena, que es lo que todos deseamos, ¿no? Exactamente, exactamente, Cami. Ahora bien, ¿cuándo se debe buscar ayuda profesional? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, Generalmente, hola. hola Susana, ¿te escuchamos? ¿Te escuchamos, Susana? Tiene apagado el micrófono. Sí, bueno, se puede buscar ayuda profesional ante cualquier síntoma de algún trastorno mental. Claro, claro, cuando una persona tiene síntomas graves o de angustia que por ahí le duran 2 semanas o más, como por ejemplo si atraviesa situaciones, dificultades, mejor dicho, para dormirse, está con insomnio o nota cambios en el apetito, ya sea una disminución o un aumento repentino de peso. También podemos nombrar cuando existe alguna dificultad para levantarse de la cama en la mañana, siempre debido al estado anímico que tiene la persona, o cuando haya dificultad para poder concentrarse. También si tiene una pérdida de interés en cosas que por lo general antes lo divertían, pierde el interés, bueno, eso también es un síntoma, uno de los síntomas. O cuando se refleje algún tipo de inhabilidad de realizar sus funciones cotidianas, eso también, que le dificulte cumplir con sus responsabilidades. También, también puede ser cuando también puede ser en función del aporte este que estás haciendo, cuando el sujeto ya no tiene una proyección, cuando se han agotado todas las instancias en función de lo que vos estás diciendo, donde se han agravado, digamos, o se han profundizado estos trastornos que vos, o sintomatología que vos citás, el sujeto ya no tiene una proyección, ya no hay un proyecto de vida, entonces, bueno, ahí es donde se hace un replanteo al sujeto en función de esta conciencia que toma de lo que le está sucediendo también. Exactamente. Sí, creo que también no es tan necesario llegar hasta ese punto, sino que cuando ya nos vemos que nuestra vida cotidiana está afectada, que nuestras actividades no están pudiendo hacerse o realizarse con normalidad, que antes nos gustaba salir a correr y hoy me cuesta levantarme a la mañana para hacerlo y lo voy dejando de lado. Cuando nuestra vida cotidiana se va viendo afectada, ahí es cuando tenemos que replantearnos y decir, estoy necesitando ayuda. Y no está mal pedir ayuda, es lo mejor. Siempre, como decía Celia, tenemos que pedir ayuda, porque se trata de nuestra salud mental, y la salud mental es aún más importante que la física, porque es la que nos ayuda a todo, la que nos maneja todo. Entonces, cuando ya nuestra vida cotidiana se ve afectada, ahí tenemos que abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Y buscar esa ayuda, ¿no? Exactamente, Cami. Por eso, si notan que atraviesan por estas situaciones, entonces es hora de buscar ayuda profesional competente. Puede ser un operador en salud mental, un psiquiatra, o buscar algún tipo de grupo de apoyo para estos casos. O sea, tenemos que saber que existen redes de apoyo, vía online inclusive, pero tratar de nunca quedarse estancados, siempre informándose, capacitándose. ¿No es cierto, Sabri? Sabri tiene una información espectacular para nosotros. Sí, Sony, gracias, claramente.
ante todo, siempre la capacitación constante. Creo que es lo que marca la diferencia en la clase de profesionales que somos o que queremos ser. Por eso la escuela, claramente a la que pertenecemos, brinda una amplia currícula de cursos y certificaciones, donde todos nosotros podemos ampliar nuestros conocimientos y formar parte de la comunidad de la salud mental. En febrero comienza uno de los nuevos cursos que se incorporan, que es Operador en Salud Mental, y un taller de neurociencia clínica que está destinado a todos aquellos que somos psicólogos sociales. En el cual, bueno, nada, nos vamos a permitir desarrollarnos, formarnos, para poder ser parte de estos grupos interdisciplinarios que venimos enumerando y comentando, que hacen a la salud mental y hacen a los centros de rehabilitación. Con lo cual, todas estas herramientas nos permiten una mejor formación en nuestra profesión. Así que bueno, nada, los invitamos a que consulten, obviamente, por los que sean de su interés y podamos ampliar nuestra comunidad educativa. Les agradecemos muchísimo a todos por su tiempo y por brindarnos la oportunidad de exponer este tema que es tan importante y a veces no se visibiliza lo suficiente. Sí, Kevin. ¿Podrías decirme otra vez el nombre de los dos cursos? ¿Operador en? Sí. Operador en salud mental y el taller de neurociencia clínica. Sabri, perdón Sí. que interrumpa. Kevin, es neuropsicología clínica, que justamente para trabajar en todo lo que es neurológico, con qué grupos vamos a trabajar, con qué tipo, para ver cómo están desde la neuropsicología clínica para psicólogos sociales, con qué grupo trabajamos, cómo está la cerebro-conducta y para profesionarnos en ese ámbito. ¿Sí? Igualmente, antes de que hagan preguntas, quiero comentarles, primero agradecerles a todos los alumnos de curso superior en psicología social, que ya son psicólogos sociales y siguieron perfeccionándose por la charla que hoy dieron. Agradecer este espacio que ustedes brindaron desde dirección y docencia, estamos muy orgullosos de ustedes, y contarles que más allá de las capacitaciones, la escuela va a lanzar, que después lo vamos a poner en el grupo, unas redes de apoyo para personas familiares y para personas que necesiten hoy trabajar la salud mental y no se sientan solas. Eso queríamos informarlo. Muchos docentes y los alumnos hoy no lo sabían, pero era una noticia que hoy, en el Día de la Salud Mental, quería dar. Sí, así que en el grupo los vamos a poner para que cada uno después elija dónde quiera participar, qué es lo que necesita, pero que cuenten que más allá de ser una escuela que capacita, también queremos ser una comunidad que apoya la salud mental. ¿Sí? Así que desde ya, muchísimas gracias y consultas, lo que les hayan quedado, pueden preguntar. A los chicos están a disposición, tenemos docentes, tenemos el equipo de la escuela. ¿Quedó algo? Pueden abrir los micrófonos. Yo me doy por hecho. Gracias, Kevin. ¿Alguien más? Me queda por agradecer entonces a Caro Funes, docente de curso superior, por haberlos encaminado de esta manera, de estos profesionales que se siguen capacitando, y gracias, Caro, también a vos por tu dedicación. No, por favor. Gracias. Y bueno, gracias primero a los chicos, sí, que se han preparado para poder diseñar diferentes grupos de apoyo, ¿no? Bueno, hoy nos tocó esta charla informativa, sí, sobre lo que es concientizar, ¿no? Promover la información correcta y que tome otra dimensión dentro de lo que es un contexto, ¿no? Que muchas veces
teníamos un concepto reducido, ¿no? Entonces, como que una mirada con otra dimensión con lo que es la salud mental. Así que bueno, es uno de los tantos grupos de apoyos que han hecho de información, han trabajado también sobre otros grupos y estos equipos también interdisciplinarios, que hoy ofrece ¿sí? Poder trabajar en una coterapia dentro de lo que es el psicólogo social, ¿sí? O operador en salud mental. Así que gracias siempre por cada situación que nosotros tenemos, los invitamos y están presentes. Y la verdad que eso se merece más que un aplauso porque siempre que nosotros pedimos algo, están. Son ustedes los que siempre nos permiten, ¿sí? Practicar también, ¿no? Así que bueno, gracias chicos, gracias a todos, gracias Gi. Gracias a todos por su tiempo y un placer tenerlos. Cualquier Gracias, Caro. situación que tengan alguna duda, tienen el grupo ahí para sacarse que están todos dentro del grupo. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa noche. Gracias. Igualmente, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a Gracias, buenas todos. noches. Gracias, gracias. Chau. Gracias. Chau, buenas noches.